y especialmente por la farra en la cual seguramente se habrán ido a disfrutar ayer. Así que lo aprecio en sumo grado. Quizá algunas palabras en cuestión propia. A mí me da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes aquí en la Universidad Técnica de Berlín por una razón muy personal. Esta es mi alma mater y me da enorme gusto el hecho de que hoy, al cabo de 30 años, cuando terminé y dejé mis estudios con mucha tristeza, pueda recibir desde aquí a un grupo tan selecto de compatriotas, de estudiantes en esta universidad. Cuando yo estudiaba aquí, entre el año 71 y el 86, donde entonces la gran mayoría de ustedes ni siquiera estaban en calidad de proyecto, aquí en la Universidad Técnica estudiábamos, me parece que alrededor de 2 estudiantes ecuatorianos, no éramos más. Luego supe que inclusive fueron menos, luego del 86 fueron menos una época, y luego parece que empezaron ya a ser más, para la suerte de los estudiantes y para la suerte del país. Entonces, esto en primer lugar. ¿Qué hice aquí? Pues traté de buscar el camino para entender el mundo, para entender la vida y para entender cuál debía ser mi propia situación en la vida. Creo que logré algo de esto, no todo, todavía sigo en esa búsqueda, pero lo que esta universidad, esta ciudad que entonces era Berlín Occidental, Berlín estaba dividida, Berlín Occidental era una ciudad ocupada, hasta la caída del muro, hasta el fin del sistema del socialismo real existente. Entonces, estos elementos me permitieron realmente incursionar en varios campos. Yo me gradué, yo tengo una maestría en energía y procesos. Yo salí del Ecuador, perdón que me extienda un par de minutos en esto porque quizá pueda servirles a ustedes un poco dentro de su propia experiencia que están haciendo. En el año 71 estábamos en el Ecuador ante portas de la extracción petrolera. Ustedes saben que el primer barril de petróleo surgió en el 72 y dentro del folclore nacional del gobierno de turno militar entonces, un gobierno bastante decente para haber sido un gobierno militar, el del general Rodríguez Lara, conocido más como Bombita, le hizo pasear al primer barril que salió, un barrilito de madera, de petróleo, le hizo pasear por todo el país con guardia de honor. Y finalmente fue depositado con todas las honras, entre comillas, en el templete de los héroes, donde están las cenizas de nuestros principales héroes de la batalla del 24 de mayo de 1822. Junto con ellos, hasta hace muy poco que se decidió sacarlo, o sea, no es de estos los más de 4 o 5 años donde se decidió sacarlo, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, eso es parte del folclore nacional. De ese país salí entonces en el año 71 con la idea, obviamente, de estudiar algo de petróleo, solamente que me equivoqué de medio a la mitad. Ayer hablaba con un compañero que está estudiando en Clausthal, Seelefeld, a una universidad en la cual también apliqué entonces, tratando de estudiar petróleo, y me ha alegrado muchísimo de haber escuchado de que él sí está estudiando hoy en día petróleo, está estudiando algunos elementos de perforación y demás. Cuando yo vine acá, Alemania no tenía la menor idea de petróleo. Primero era un país petrolero, hoy en día es un país petrolero, pequeño, pero tiene una tecnología
facultades, empecé estudiando mineralogía y al final terminé en energía y técnica de procesos industriales, que es lo que me satisfizo totalmente. Pero en el camino, con este ánimo de tratar de buscar respuesta a estas tres preguntas que les mencioné, tuve la oportunidad, tuve el privilegio de poder acercarme a otras materias, a otras ciencias. Me acerqué a la economía, hice algo de filosofía y algo de política, de ciencias políticas. Todos temas que a lo largo de mi vida me han ayudado enormemente. ¿Por qué les cuento esto? Porque dentro de lo que vamos a mirar aquí en este intento de hacer una disquisición sobre el tema que ustedes ven en pantalla, creo que es sumamente importante el que nos fijemos un poco en la necesidad, ustedes especialmente, que están formándose en las dos etapas académicas finales, maestrías y doctorados, de tratar de buscar oportunidades para ir mirando al mundo, ir conociendo la sociedad, ir conociendo el sistema en el cual hoy vivimos de una mejor manera. Y les puedo asegurar, inclusive estoy dispuesto a apostarles, no mucho porque no tengo mucho que apostar, pero simbólicamente sí, que esos conocimientos que ustedes adquieran por fuera del ámbito netamente específico de sus áreas de estudio e investigación, les garantizo que les servirá para el resto de su vida, no solamente para el resto de su vida académica o el resto de su vida profesional, sino para el resto de su vida como seres humanos. Entonces, creo que vale la pena introducirse en esto. Para terminar este relato, yo regresé en el año 86 de Ecuador, un año muy conflictivo. Estábamos en la mitad del gobierno más oprobioso de la historia reciente ecuatoriana, inclusive que en muchas dictaduras militares, el gobierno de León Férez Cordero. Y yo llegué justamente en la época de la total y absoluta persecución a quienes osaron de alguna manera buscar una respuesta de protesta, si bien a mi juicio equivocada, pero al fin y al cabo respuesta, y la tortura y el asesinato hundía entonces en nuestro país. Un año después, el terremoto de 1987 prácticamente dejó al país sin ingresos petroleros por 9 meses, el oleoducto se destruyó. Entonces eran años de crisis política, crisis económica. ¿Por qué regresé al país? Después de tanto tiempo, 15 años me quedé aquí. Berlín es una ciudad maravillosa y ahora mucho más. Porque creo que entendí la necesidad de aportar en algo al desarrollo del Ecuador. Y fue una decisión dura, tremendamente difícil, pero de la cual me enorgullezco hasta hoy en día. La situación posterior, ya mi vida profesional, he trabajado muy especialmente en temas relativos a la protección técnica ambiental. Fui yo quien puse en marcha toda la estrategia y política pública ambiental urbana en el municipio de Quito y luego en la Corporación Financiera Nacional. Y por último, ante el fracaso supino de todos los gobiernos, especialmente en la década negra nuestra política entre el 1996 y el 2006, decidí unirme a un grupo de gente que pensábamos
cómo podríamos cambiar el país, que se llamó un grupo que ya no existe, el Foro Ecuador Alternativo, donde se encontraban personajes que seguramente ustedes los conocen, los habrán escuchado. El uno, Rafael Correa Delgado, y el otro, Alberto Acosta, entre varios otros más, por supuesto. Participamos directamente en la caída en la insurrección quiteña, en la caída del oprobioso régimen de Gutiérrez. Y creo que por primera vez un grupo humano se cuestionó el momento en que habíamos logrado ese objetivo y dijimos, no podemos quedarnos aquí, tenemos que dar una alternativa. Ya habíamos derrocado otro gobierno, también oprobioso, el de Abdalá Bucaram, luego de 6 meses, en el año 96. Pero ahí dejamos las cosas sueltas. Y el resultado fue que el país fue de tumbo en tumbo hasta el 2005. Entonces dijimos, no podemos, es nuestra responsabilidad. Si hemos interpretado directamente en esto, tenemos que dar una alternativa. Y la alternativa fue generar un proceso que permitiese presentar una oferta viable, creíble, sincera, honesta al país, a lo que hemos recibido en los últimos 40 años, al menos. Candidatizamos a Rafael Correa, un joven hombre desconocido absolutamente, quizás esa fue la gran ventaja, pero con una capacidad carismática y con una capacidad intelectual por fuera de los límites comunes. Ganamos la primera vuelta y ahí vino la segunda pregunta. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Habíamos preparado un plan de gobierno, se fue ejecutando ese plan de gobierno en buena medida y el resto ya creo que todos ustedes lo han conocido. Y de alguna manera su presencia aquí es el resultado de esto. Me desempeñé en nuestro gobierno como subsecretario de Minas en el año 2007 y luego estuve trabajando en centrales mirando todo el tema hídrico del país hasta que el presidente me encargó la creación de la Secretaría Nacional del Agua, cuyo secretario nacional, primer secretario nacional fui yo fui el primer ministro del Agua en Ecuador, entre el 2008 hasta el 2010. Y luego el presidente me pidió que viniese acá. No estoy muy seguro si porque ya no me quería ver allá, o porque realmente creía que podía desempeñarme aquí. Cualquiera de las dos situaciones, el hecho concreto es de que estoy aquí. Y con esto termino la parte personal. Realmente es un placer inimaginable poder estar con ustedes. Vamos a ver. Empiezo con 2 anécdotas. Estoy feliz que mi hijo ganó una beca y estudia en el Brasil. Pregunta, ¿sabes por qué él tiene una beca del gobierno ecuatoriano? Respuesta, no me interesa. Solo sé que es bueno para él. Este es el testimonio real de una madre ecuatoriana hace unos 3 años más o menos. Segunda anécdota. Pregunta, ¿qué hace usted en Europa? Tengo una beca ecuatoriana, pero la verdad no estoy a gusto, porque yo pensaba que podía aprovechar para farrear y conocer peladas. Pero no es así. Además, el clima no me gusta, para nada. Así que creo que es mejor regresarme al Ecuador. Testimonio de un estudiante becario en Europa hace un año. Absolutamente real. Bien. Los 2 testimonios reflejan que algunas personas beneficiarias directamente de las becas y sus familias, amigos o
no se informan suficientemente del por qué Ecuador tiene ahora estas posibilidades. No se comprometen ni aprecian el valor de esta oportunidad. No es su real intención, o inclusive se dan el lujo de desvalorizar este esfuerzo que hace la sociedad ecuatoriana a través de su gobierno. Este es un poco el enfoque inicial con el cual quiero partir. Es un enfoque que provoca ese sentido, la razón de ser de esto, y un poco para que podamos discutir algo. Algunas premisas generales. ¿Por qué el cambio profundo en el Ecuador? Algo les acabo de contar, pero en principio, y ya un poco más rigurosamente, el cambio de un modelo y un sistema de inequidad e injusticia históricos. Históricos en el real sentido de la palabra. Aquí ya no estamos hablando de 4 décadas, estamos hablando desde que la República se creó, e inclusive durante la época del Estado indiano, como muchos pensadores lo denominan, y más conocido como la época colonial. Desde ese entonces, en nuestra sociedad lo que ha regido es inequidad e injusticia. Por lo tanto, la necesidad de un cambio. También un cambio de las relaciones de poder en la sociedad. Esto creo que es algo que se lo soslaya permanentemente. No se lo dice de frente, no se lo enfrenta. Pero quizá la principal razón del estado de la situación de nuestro país se debe a que hemos tenido unas élites absolutamente débiles, totalmente dominadas por su propio ego, y voy a hablar en quiteño, mirándose permanentemente el cuco, sin mirar más allá de sus propias capacidades que podrían haber tenido. ¿Cuáles son ellas? El de generar progreso, progresando ellos mismos, pero no el círculo vicioso de encerrarse y de no permitir que los demás puedan progresar. Ese poder es todavía importante, no se lo ha derrotado, ese poder todavía existe, está presente. También por un cambio de un modelo económico empobrecedor e inequitativo, obviamente. Y para desarrollar alternativas que permitan generar nuevas y varias oportunidades para los ciudadanos. Las oportunidades que deben tener todos nuestros jóvenes para poder estudiar, para poder todos tener la oportunidad de sobresalir y que esto no quede restringido a un grupo reducido de personas que por X razones, por privilegios, por situación económica, en fin, por cualquier razón, solamente ellos pueden disfrutar de esto. No, las oportunidades deben estar abiertas para todos. Por eso, 4 principales razones por qué la necesidad de un cambio profundo en el Ecuador. Vamos a nuestro elemento que nos une en esta jornada. ¿Por qué el fomento de la educación superior? Me ha permitido plantear desde aquí lo que dice el artículo 27 de la Constitución. No necesitamos inventarnos nada. Esto está claramente escrito. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa la educación, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y de calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Si ustedes reflexionan, creo que pocas veces se han dado, personalmente he leído pocas veces, un concepto tan bien planteado
detallado, tan globalmente estructurado de lo que debe ser la educación. Ojalá pronto lleguemos a lograr la totalidad de este enunciado. La oportunidad para todos y todos. La fotografía dice mucho. ¿Por qué el fomento a la educación superior? Necesitamos una masa crítica de personas con buenos conocimientos profundos en cada una de sus materias, en cada uno de sus campos, que sean capaces de analizar y proponer cambios favorables a las condiciones de vida de toda la población. Inclusive, pensando dentro de la lógica del capital, no de la lógica del capital financiero, sino de la lógica del capital en general, es absolutamente necesario tener una sociedad culta y tener una sociedad bien preparada. ¿Por qué? Porque eso le permite a un país poder resistir los embates de las diferentes crisis del sistema. Les doy un ejemplo, les hago una pregunta. En el año 2009, en plena crisis financiera, de la cual no salimos todavía a nivel global, especialmente en Europa, ¿cuál creen ustedes que fue el país que mejor resistió y tuvo herramientas suficientes para enfrentar la crisis? Quizá fue el país que más académicos tiene en el mundo. ¿Cuál será este? ¿Quién cree que es el país con más académicos en el mundo? Por ahí escucho Alemania. No, no es Alemania. Pero, sí, alguien dijo Canadá. Sí. Canadá es el país con la mayor cantidad de académicos en su sociedad. Pero el país que mejor resistió el embate de la crisis económica fue ese. Y no necesariamente porque esté en la punta de la cantidad de académicos que forman sus universidades, sus institutos de investigación, etcétera, etcétera, y que están trabajando, que están generando conocimiento en el país. No. El secreto de este país, de su fortaleza, está en un estrato medio que ha entrado a trabajar en las más diversas ramas del conocimiento de una mediana industria, pequeña y mediana industria, omnipresente en todo el país. Ustedes viajen por Alemania y pasen por cualquier pueblo. El pueblo más insignificante tiene una propia industria. ¿Qué es lo que hace? La pequeña y la mediana industria de Alemania es hoy por hoy en capacidad de generar investigación. Por supuesto que la investigación se hace en los institutos altamente conocidos, de Max Planck, el Helmholtz, todos los institutos que están asociados en la Sociedad General de Investigación, la DFG, en las universidades, en los Fraunhofer, en fin, por supuesto que sí. Pero son las pequeñas y medianas industrias que están en la capacidad también y generan patentes, muchísimas al año, que están en esta situación. ¿Por qué será? No solamente porque hay aquí una profusión de muy buenos académicos, muy buenas universidades, todas gratuitas, salvo las privadas, que son una minoría absoluta, y eso es un resultado del inicio del proceso neoliberal en los años 80, en la totalidad del 99% de las grandes universidades alemanas son públicas y por tanto gratuitas. Aparte de eso, existe aquí lo que se llama la educación dual. Es decir, permitir a los chicos que están en el colegio una
alternativa viable. No todo el mundo puede, tiene que ir hacia el Olimpo académico. También hay alternativas medias en donde se pueden generar conocimientos profesionalizados. Alemania hoy por hoy es el país, no con el mayor número de académicos, como ya les he mencionado, sino con el mayor número de profesionales en el mundo. Ustedes salgan a las calles, regresen a ver, y los ciudadanos alemanes tienen cada uno su profesión. Y profesión no debe entenderse necesariamente aquella que sale de un centro académico, sino también aquellas que salen de los centros medios de formación. Entonces, esto hace que esta sociedad tenga realmente un colchón importante para sostenerse. No por nada ha resistido la crisis económica. Podemos criticar la forma de manejo, es otra historia, pero ha resistido. Ahora comienzan a haber algunos problemas, pero no tienen nada que ver con los problemas de España, los problemas de Italia, los problemas de Grecia, muy especialmente en términos de la juventud. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es interesante que ustedes lo capten, lo estudien, miren hacia acá. No porque los alemanes sean los genios, se han dado muchísimos genios, por supuesto, no cabe duda, pero es un pueblo que ha tenido una tradición de cultivarse, de trabajar, de desarrollarse en estos términos, no desde ayer. El sistema dual existe en Alemania desde hace 150 años. En el Ecuador hoy día, una de las iniciativas educativas de nuestro gobierno es el generar la profesión de los institutos profesionales. No copiando el sistema alemán porque eso no se puede, pero sí teniendo unos planteamientos que permitan dar alternativas que no solamente sean la universidad para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes. Entonces, es importante esto. Por lo tanto, tener una masa crítica capaz de analizar y proponer cambios favorables, no solamente en el alto nivel académico, sino en un nivel de un estamento medio de la sociedad que puede perfectamente participar. Una anécdota. Hace 2 años recibíamos aquí la visita de un ministro, no recuerdo exactamente quién fue, y le llevamos a conocer uno de estos centros de formación profesional. Y yo, que tengo ya alguna experiencia en este país, me sorprendí porque vi en un sitio donde estaban aprendiendo mecatrónica, electrónica, diversas materias mecánicas en este instituto. Pero vi por ahí en un patio una gran cantidad de andamios que estaban acumulados. Creí que estaban en proceso de construcción del nuevo edificio. Pregunté, pero no. Son para la instrucción profesional de quienes se encargan de la construcción de andamios. ¿Cómo? Sí. Para hacer un andamio, que ustedes los verán muchos, aquí en Berlín o en sus ciudades, quienes estén viviendo en Alemania y estudiando aquí, van a ver que se hacen los andamios para todo el refaccionamiento, restauración de edificios, en fin. Para poner unas grietas verticales, cruzarlas con unas horizontales y ir construyendo para arriba, se necesita aquí tener un licenciamiento profesional de 3 años. Recordemos un poco cómo se hace un andamio en nuestro país. En primer lugar, que se incurre en una severa deforestación, al menos de caña o adura, porque lo que se trata es que para sostener la losa que está encima, de poner una caña de guadua cada 10 centímetros. Entonces nos hemos volado medio estero con bosquecito de caña de guadua. Entonces, miren ustedes, cuando anunciamos esto, ¿qué pasó? Los papeles de la deuda se fueron a soja y cayeron a 20-25%, que fue al costo que los especuladores financieros compraron esos papeles en su momento. El Ecuador tenía fondos en el 2008 y los aprovechamos para comprar prácticamente el 95% de nuestros papeles. De aquellos tramos que
que reconocimos como legítimos. Y hoy por hoy se dio la vuelta a la tortilla. Antes, entre el 40 y el 60% de que del año, del presupuesto nacional del Estado se dedicaba al pago de la deuda externa. Hoy por hoy, el 5% del presupuesto nacional del Estado se dedica a ese pago. El resto, compañeras y compañeros, se reinvierte en el país. Ustedes son parte del resultado de esa inversión. Entonces, con un poco de fantasía, con un poco de audacia, con mucha voluntad política, se puso en marcha esto. Entonces, vale la pena mencionar el tema de la derecha. Los derechos de la naturaleza. Ningún país ha hecho todavía un salto tan gigantesco conceptual como el tema de haber escrito en su constitución que la naturaleza también tiene derechos. Algunos de ustedes, con probable razón, pueden cuestionarse, pueden preguntar, pero todavía tenemos muchos problemas ambientales. Claro que sí, por supuesto, pero conceptualmente hablando estamos preparando un camino. Nosotros fuimos capaces de poner en la palestra mundial una iniciativa como la de Yasuní, que desgraciadamente después de haber hecho todos los esfuerzos del mundo, fracasó la propuesta. Cuando debíamos haber tenido en la cuenta de fondo fiduciario conjunto con Ecuador y Naciones Unidas, en el año pasado debíamos haber tal vez encontrado alrededor de 900 millones de dólares, pero que encontramos fueron 13 millones de dólares. Y se tomó correcto algunas de las decisiones más duras. A mí me afectó mucho. Yo he trabajado toda mi vida en temas ambientales. No los verdes, pero sí los otros, los marrones. Pero hay que mirar que también necesitamos todavía una inversión importante a términos de poder generar el desarrollo del país. Sobre ese tema podemos crear una discusión, pero por lo menos quede eso planteado. El agua, un derecho fundamental humano. No el acceso al agua. Todos ustedes, retrotrayéndonos a nuestro país, todos ustedes tienen acceso a ir a un supermercado, Supermas. Todos ustedes tienen capacidad de ir allá, tienen acceso. Pero dependerá de lo que tengan en sus bolsillos para que puedan comprar más o menos o lo que ustedes les apetezca y les plazca. O sea que el acceso no es el término para garantizar de que realmente ustedes pueden salir del supermercado con lo suficiente para poder ustedes satisfacer sus necesidades personales. No. El acceso no es eso. Por lo tanto, el Ecuador declaró al agua como derecho humano fundamental. Con lo cual, prohibimos de que el agua se privatice y que además sea administrada privadamente. Solamente el Estado y las comunidades tienen ese derecho. Emisiones netas de CO2 limitadas, nuestra propuesta propia para evitar el fracaso del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que no funcionó nunca, estaba ahí para simplemente lograr ¿qué? Lograr suficientes fondos a través de una reducción de emisiones para poder generar riquezas y poder invertir en temas ambientales. No funcionando. Ni los mismos Estados Unidos han firmado el protocolo de Kioto. China peor. Es más fácil entonces evitar emisiones de CO2 que corregirlas. Este es un concepto que está presente, Ecuador está presente en todos los foros mundiales con este concepto. El cambio en las relaciones de poder, ya habíamos hablado sobre eso, creo que debería estar más o menos claro. El ser humano sobre el capital. Reconocemos el mercado. Nos reconocemos de izquierda, sí, pero ya no de esa izquierda anquilosada, donde pudieron escuchar a Carlos Marx Carrasco, ya no de esa izquierda anquilosada, sino de una izquierda pensante que está viendo hacia el futuro y que no se empeña en tratar de buscar esquemas que de alguna manera fracasaron. El hecho de que René Ramírez esté pensando en el tema de los procesos de la tragedia de los comunes y de los no comunes para pensar y escribir sobre la virtud de los comunes a
través de una sociedad de libre conocimiento, significa que hay gente en el país que está pensando más allá de los cánones generales con los cuales la economía se la ha minado, de los clásicos de la economía, y la teoría neoliberal que impuso desde los años 80 en el mundo, concretamente, poniendo a los mercados, poniendo a los capitales por encima del ser humano. No, nosotros le estamos rechazando el mercado. Eso que quede claro. Lo que queremos es que el mercado sirva para que nosotros podamos, como seres humanos, progresar. Pero si vamos a depender solamente de lo que dice el mercado, entonces no habremos dado un paso adelante. Y por último, el tema de la ciudadanía universal, un tema que está en la Constitución, un tema de avanzada, un tema en que se dice, ¿por qué el capital tiene que circular concretamente? ¿Y por qué no los seres humanos? ¿Por qué las trabas al conocimiento? René se refirió ayer con muchísima propiedad. Uno de los temas más celosamente guardados por el sistema capitalista es el conocimiento. Solamente quien accede al conocimiento es dueño privado de ese conocimiento. No, señores. Porque nosotros también dentro de este sistema neoliberal tenemos que preguntarnos cómo se accede a ese conocimiento. Y ahí se olvida totalmente del esfuerzo humano y del esfuerzo social, sobre todo, que está detrás. Entonces, por lo tanto, el poder llevar, pensar, dilucidar, proponer, discutir sobre un tema como la libre circulación del conocimiento o el de la libre circulación humana son parte imprescindible de los elementos que tenemos que lograr transmitir al mundo. Y estamos dando pasos importantes en el Ecuador. El Ecuador declaró país libre de visa de turismo para todos los países del mundo. Por supuesto que hemos tenido que retroceder en algo. Hay unos otros 10 países que hemos tenido que volver a pedir visa, pero ¿por qué? Porque ha habido malos usos, porque han habido malas experiencias, en fin. Pero estamos dando pasos en ese sentido. Entonces, esos elementos. Bien, para terminar, algunas preguntas que quiero que ustedes estén conscientes. ¿Cuánto nos demanda estar juntos aquí en este foro? En primer lugar, en términos de tiempo, calculamos que alrededor de 4.000 horas hombre, en 3 días. El costo de este foro llega al momento a $250.000. Permítanme citarles lo que dijo Correa el año pasado, refiriéndose a uno de los centros infantiles del buen vivir. Y ya tenemos 200 y tenemos que construir alrededor de 3.000, me parece. Esta obra, la que inauguraba en el Guasmo, nos cuesta cerca de $350.000 con equipamiento, con capacidad para unos 60-70 chicos, con todas las comunidades del caso, con toda la tecnología disponible, con todos los equipos adecuados, comedores, cocinas, juegos, espacios verdes, etc. Por lo tanto, en 3 días no estamos gastando, estamos invirtiendo en un proceso de comunicación, de establecimiento de redes, de establecimiento de conocimientos internos y de aprovechamiento de las autoridades para que también puedan aprovechar el conocimiento a través de los científicos alemanes que hemos podido utilizar aquí y a través de los científicos ecuatorianos que han podido referirse qué es lo que se hace hoy por el mundo. Es una inversión, pero sí es necesario, compañeros, compañeras, estar conscientes que en 3 días estamos gastando lo que cuesta un CIBB que probablemente tendría un horizonte de trabajo y de utilidad de al menos 25 años. 60, 70 niños por año, por 25, yo estoy un poco malo para lo que me aquí no sé cuántos inicios ya veo por las casas, entonces 60, 70 por 25. ¿Me puede ver? Está demorando mucho y a mí me hubiera tirado el semestre si me hubiese contestado. ¿Cuánto? 1.750. Muchas gracias, compañeros. 1.750 niños. Entonces, es toda una relación. No
no quiero generar en ustedes ni ningún ánimo de que ustedes se sientan culpables. No. Lo único que quiero y lo único que queremos es de que ustedes estén conscientes. El gobierno, el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano está haciendo una inversión en ustedes. Aquí tienen una fotografía de ese CBB que se inauguró en el Washington. ¿Podrían algunos de ustedes imaginarse antes que el Estado ecuatoriano haga una inversión de esta naturaleza para que los niños de una de las zonas más marginadas del país tengan estas oportunidades? Y no quiero extenderme hablando de las escuelas del milenio, de los 4 proyectos universitarios que hay. Termino. Algunas recomendaciones, absolutamente de carácter fraternal, de carácter solidario. Tenemos una responsabilidad. No solo ustedes, yo también, que estoy aprendiendo. Tenemos la responsabilidad de seguir conociendo a nuestro país. No salirnos de todo en términos de conocerlo. Su cultura, el ámbito social, económico, ambiental y político. Necesitamos saber cuál es el rol del estudiante y del profesional futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren empezar? Me refiero con el permiso de mi buen amigo Carlos Vázquez Carrasco, algo bellísimo que dijo ayer. Si todos estuviésemos en la capacidad de poder individualmente algo, no tendríamos desempleo. No tendríamos desempleo. Entonces, aquí un llamado a esa inventiva, a esa capacidad de todas y todos. La responsabilidad de compenetrarse con los cambios que se realizan en el país. Es importante analizarlos, estudiarlos. Leer y analizar la recomendación de la Constitución de la República, los planes del desarrollo del buen vivir, los que encuentran en el Internet. Es decir, para mirar por qué se hace eso. Hay una estrategia política del arte que nos está llevando hacia esos elementos. La necesidad de buscar una transdisciplinaridad, de no aislarse de un conocimiento hiperespecializado. Esto quizá ya más hacia donde están ustedes, hacia su desempeño. Yo sé que para hacer un doctorado se necesita realmente ir en profundidad hacia escarbar las últimas rendijas de conocimiento de un área. Sí, es necesario, absolutamente. Si no, no podemos entender lo que significa crear una tesis doctoral dentro de un proceso de investigación generalmente concatenado y encadenado con muchas otras funciones. Pero es importante que ustedes den el tiempo también para mirar otros elementos. Esto lo mencioné ya de alguna manera al inicio. No dejar de lado el interés, la curiosidad sobre otros conocimientos. Entender cómo funciona la sociedad a través de la complejidad. Nada está suelto, todo tiene un nivel de relacionamiento. Y entendiendo a través de la complejidad, nos libramos de esos entenderes lineales, entramos a unos entenderes que son producto de un proceso multilineal y curvo del desarrollo humano, hacia una esfericidad del desarrollo humano. Aprender de la historia, cada ejemplo. Cada nuevo ciclo escolar se iniciaba entonces en el año 2006 con paros, huelgas. Las universidades dominadas por un movimiento político. En ciudades como Guayaquil, 30 años no se construyó ni un solo centro educativo. Ni uno solo. 30 años. Entonces, ¿a dónde querían que vaya? Entonces es necesario compenetrarse en estos temas. Y termino. Para mí esta es una de las definiciones más lindas de lo que puede y debe ser el buen vivir. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás,
que todo alcance para todos y que a nadie le pase nada. Muchas gracias. No sé, a los organizadores, todavía tenemos un minuto, pero si ustedes tienen preguntas, espero a disposición. Si alguien me ayuda, por favor, a ubicar a las personas que están preguntando, por lo pronto, por favor. Sí, buenos días. Algunos me conocen, pero me vuelvo a presentar. Soy Diego Chamorro, soy profesor. Casi no les escucho. ¿Se puede ver con mi micrófono? ¿Puede ver con mi micrófono, por favor? Buenos días a todos. Algunos me conocen, pero me voy a presentar. Soy Diego Chamorro, soy profesor de matemáticas en la UTFS desde hace 8 años en Francia. Y usted ha tocado un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las políticas neoliberales que se aplicaban antes del Ecuador. La gran mayoría de los jóvenes que están aquí, están haciendo una maestría, un doctorado, y muy pronto algunos regresarán al Ecuador y sin duda lo que todos esperamos es que se involucren en el sector académico y si no, que tengan sus propias empresas. Y aquí hay un punto muy delicado que ustedes deben tener en cuenta que tiene que ver con la ley de escalafón de los profesores universitarios y el modo de avance de esos profesores. Es un problema que los jóvenes aquí... Perdón que interrumpa. Si alguien me ayuda a tomar notas, por favor, de las preguntas y comentarios que se hagan, les agradecería mucho, por favor, a nuestros colaboradores. Bueno, me refería sobre todo con la ley de escalafón actual y las formas en que están midiendo el avance de los científicos. Ustedes están ahorita aplicando políticas neoliberales que provienen de los Estados Unidos para medir la calidad científica. En Europa continental, ese tipo de criterios en el cual únicamente se medían el número de estudiantes, el número de publicaciones, y no se tenía un cuerpo científico que tenga capacidad de ejecutar la calidad y no la cantidad, son políticas neoliberales que provienen de los Estados Unidos. En Francia, eso es algo que por suerte aún no existe. En Alemania desconozco la situación, pero sé que en la gran mayoría de estados de Europa continental uno trata de proteger a los investigadores y no simplemente contentarse con contar el número de alumnos que tienen como doctorandos y el número de artículos de proyectos que uno puede tener. Entonces, si ustedes están aplicando esas políticas a los jóvenes que están ahorita aquí y que pronto serán profesionales, están haciéndoles un gran daño, porque ustedes ahorita, jóvenes, van a regresar al Ecuador, recién fresquitos teniendo su doctorado, y las políticas ecuatorianas están aplicando criterios que son los mismos que profesionales que tienen todas las comunidades aquí en Europa para hacer, para hacer sus investigaciones. Se van a ir al Ecuador, seguramente construirán su laboratorio, pero si ustedes sean eficaces desde un punto de vista científico, se van a demorar. Y eso les va a penalizar en su carrera, tal como está ahorita la ley del escalafón. Y repito, esas son políticas neoliberales. En Europa continental, ese tipo de políticas no existen. Entonces, yo sí quisiera que, para el bien de todos ustedes, se les proteja desde el punto de vista del avance académico, científico, de la producción científica, se les proteja hasta que ustedes estén a un nivel de competir con todo el mundo y espero que nosotros lleguemos a ese nivel lo más rápido posible. Pero mientras tanto, de la igual forma que en economía se debe tener una cierta forma de proteccionismo hasta que ustedes tengan capacidad de competir con todo el mundo a los mejores niveles y con las mismas herramientas. Eso es algo que ahorita en el entorno no lo tenemos. Entonces, esa es una inquietud muy grande que yo tengo para el bienestar de todos los que están aquí dispuestos a trabajar con el pueblo. Muchas gracias. Señor Carrasco, muchísimas gracias por el comentario. Concretamente decirle que yo personalmente lamento muchísimo que no tengamos este rato representante del CENESID para que pueda abordar con mayor profundidad de la que yo voy a tratar de hacer su comentario. Pero sí le quiero comentar lo siguiente. Estamos conscientes de lo que usted ha dicho, sí, ese es un método de calificación dentro del proceso neoliberal del conocimiento, sí, absolutamente. Solamente que me permito hacerle una pequeña
un pequeño matiz. El Ecuador hoy por hoy todavía no está, y esto es una opinión muy personal mía, por cierto, el Ecuador hoy por hoy no está todavía en la capacidad de permitirse procesos autónomos que le puedan generar el que quede afuera, marginado de lo que es un proceso científico tal como es un mercado perfectamente. Entonces, si el Ecuador en este momento no exige al menos una equiparación que pueda ser reconocida en otros sitios dentro del mismo ámbito científico, al inicio seguramente no va a llevarnos a muchos sitios, vamos a quedarnos aislados. Entonces todavía tenemos, yo creo que deberíamos tener una etapa de transición en donde podamos validarnos un poco más. Y la única manera de validación es todavía asumiendo esos parámetros, esos baremos, que están ya impuestos por un sistema, concretamente por un sistema. Pero si no, estamos recién iniciándonos. Entonces, míralo también por el otro lado, míralo también por esa situación. No podemos ser totalmente auténticos, ¿no? Ni en términos de mercado, ni en términos de producción, y peor en términos de conocimiento. Entonces, yo creo que por ahí es este asunto, aunque conozco de que hoy por hoy en el país, en todos los estamentos que están trabajando en negociación, esta discusión está ya en marcha. Se está cuestionando, ahora vendrá en algún momento reformas, pero por lo pronto tenemos que acoplarnos a lo que existe. Pero muchas veces, absolutamente, porque realmente toca a ustedes un tema álgido, muy profundo y muy necesario de discutir. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Yo también me presento. Soy Luis Terán, trabajo en la Universidad de Perú, soy profesor asistente. Y hay una parte de su presentación que me llamó mucho la atención y me ha tenido preocupado, y es el costo. Estaba hablando de unos $250,000 que costó este encuentro, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Deben haber encuentros, deben haber este tipo de instancias para compartir entre becarios, pero me queda la duda, ¿qué sale de todo esto? Y en el sentido de, hay proyectos que se están presentando. Ha habido una propuesta de concurso para proyectos de investigación que tengo que ser sincero, no he entendido muy bien el proceso ni cómo se van a evaluar 4 páginas. Sé que es un buen paso, no quiero criticar del todo el proceso, sé que estamos en una etapa de aprender, pero sí quisiera lanzar una propuesta para los organizadores de la CENESID y para los representantes de las embajadas, que un futuro encuentro incluya también memorias y que se puedan presentar proyectos con paneles y con expertos que pueden evaluar de forma transparente. ¿Transparente en qué sentido? Transparente que sepamos quiénes son los que evalúan, cuál es su CV, y que este tipo de encuentros generen, por ejemplo, una publicación donde los ganadores no es que van a recibir un dinero, porque ese dinero, bueno, se lo gastarán lo que sea. Lo que le interesa al país es generar conocimiento, y aquí hay mucho conocimiento. ¿Por qué no abrimos este espacio para un evento en el 2015, por ejemplo, donde ya tengamos con 6 meses de anticipación un llamado a propuestas de investigación, que al final las mejores propuestas puedan ser evaluadas, presentadas y se publique una revista de pues he comentado también, no solo debemos quejarnos y actuar. En ese sentido, yo quiero proponerles, yo ofrezco mi persona para ayudarles a coordinar este tipo de eventos, y si es que es posible, si puedo conseguirlo, ofrecería también a la Universidad de Friburgo. No hablo en este momento, no garantizo nada, pero podría canalizar para que este tipo de encuentros, como les digo, no solamente sean un momento para conocer otros becarios, sino que realmente se genere conocimiento. Hay muchos proyectos interesantes, algunos ya se han presentado, yo solo he estado en una mesa, lamentablemente, pero creo que deberíamos aprovechar y todo ese dinero que se está invirtiendo regrese al Ecuador como una revista que se la pueda presentar en las universidades y que la gente sepa qué es lo que los becarios están haciendo con cosas concretas. Eso sí,
Señor Terán. También muchas gracias por su comentario. Permítame que pueda contestar dos elementos de del cual yo tengo cierto conocimiento por lo que me he informado y me han informado. De hecho, y además hemos propuesto desde la embajada, de hecho, de este evento van a salir unas memorias. Es decir, esto va a estar sistematizado, van a salir unas memorias, espero que sean muy pronto, y esas memorias van a ser difundidas en el país y evidentemente pues, es importante, como usted mismo dijo, de que se difunda porque se está haciendo el conocimiento que se está adquiriendo, el conocimiento que se está creando para esas memorias van a existir. Ahora, en el aspecto del concurso, tengo entendido que quienes evaluaron a los proyectos presentados son miembros del programa Prometeo, es decir, son científicos ecuatorianos y extranjeros que están hoy por hoy trabajando en el Ecuador y a quienes se les solicitó la evaluación de ellos y son ellos quienes han evaluado. Sobre el proceso exacto de cómo fue realizada la evaluación, no puedo pronunciarme, no lo conozco. Esos serían al menos los dos elementos que yo puedo contribuir como intento de respuesta a su inquietud. Pero también coincido con ustedes. Aquí tenía yo un comentario. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Pablo, soy estudiante de doctorado en informática y me conecta bastante las dos observaciones y comentarios que dieron mis compañeros porque se conecta directamente con una idea que he estado pensando estos días. Tenemos muchos, como dice el compañero, estamos ahorita dentro de todo un sistema neoliberal en la parte académica. Les pongo un ejemplo, yo quiero publicar, tengo un paper listo y quiero publicar en el International Journal of Health Geography y hay que pagar, para que sea open access este artículo, tengo que pagar como 2.500 euros. Entonces, yo propondría que aprovechemos este evento. Yo he visto no este evento algo como netamente, no solamente netamente científico, sino donde hemos aprendido qué es lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, la gran ventaja de este evento es que podemos y vamos a tener una próxima evento, una reunión de aquí mismo sobre la red de becarios. Entonces, yo pienso que esta es una oportunidad de oro para impulsar aún más, fortalecer esta red de becarios y ser proactivos y plantear nuevas cosas. Compañero, ya tuvo una excelente idea. Y ¿qué tal si empezamos como red de becarios a decir, primero ahí podemos ir identificando journals, que ahora ya hay, sé que hay journals peer review de alto impacto, indexados, donde no nos piden pagar antes de publicar, mandamos nuestro paper y publicamos sin tener que pagar los $1,000, $3,000, siendo más ricos las compañías que están haciendo cientos de millones de dólares al año, con trabajo nuestro y con trabajo que ni siquiera revisan, porque hay otros científicos que igual las revistas nos llaman, no sé, que revisemos artículos. Entonces, podemos comenzar ahí, entonces buscando journals donde publicar donde no tengamos que pagar y también a futuro, de un mediano plazo, lo que dice el compañero, ya proponer como Ecuador la creación de journals de alto impacto, peer review, con un gran consejo editorial, y eso yo sé que lo podemos hacer con este contingente humano que tenemos. Yo veo que aquí estamos como 200 y pico, ya solamente veo que desde este grupo emprende una acción de cambio, va a ser algo tremendo en Ecuador. No me puedo imaginar lo que 10.000 becarios hasta el 2016 pueden hacer a futuro en el Ecuador. Todas esas son unas ideas y ahorita solamente es una idea desde el punto de vista académico-científico, pero la red de becarios también podría extenderse no solamente a la parte académica, sino, como hemos visto, todo esto es un proceso de cambio epistemológico. En este momento que se están grabando las propuestas por parte del CNCIT, entonces esto va a quedar registrado, evidentemente, y con toda seguridad fortalecerá también las memorias. Siguiente, por favor. Muy buenos días, compañeros, señor embajador. Mi nombre es Guillermo Gallegos Ayala, soy becario de la CNCIT. Realizo mi doctorado en interfaz cerebro-computador, analizar las señales cerebrales de pacientes completamente paralizados. Bueno, no quería hablar de temas científicos. Aprecio mucho las intervenciones de los compañeros, me han parecido brillantes, de cierto, hay que reconocerlo.
en cuanto a lo que se puede empezar a hacer como Ecuador por lo que es investigación científica. Elaborando sobre la charla del día de hoy del señor embajador, quería referirme a algunos puntos y contarles un poco también mi experiencia personal, si me disculpan unos minutos. En el año 2004, cuando todavía no había estas oportunidades para formación, yo fui a la Universidad de Edimburgo a estudiar una maestría en inteligencia artificial con recursos propios. La Unión Europea es hábil, en ese sentido no es que yo sea muy talentoso, de hecho no lo soy, pero me becaron, obtuve una beca de la Unión Europea y pude terminar una segunda maestría en Media Informatics en la Universidad Técnica de Aachen. Y regresé al país en el 2007. ¿Por qué les cuento esto? Porque, como decía el señor embajador, hay que saber integrar las cosas dentro de un contexto humano. Entonces, Europa me enseñó muchas cosas, pero lo principal que yo pude haber aprendido es esa contextualización de todo lo que yo viví aquí como ecuatoriano una vez que regresé al país. Cuando regresé al país me pude dar cuenta de una realidad que todos la vemos todos los días, pero que no la sabemos apreciar hasta que no vemos otras culturas, hasta que no nos encontramos con otras realidades. Cuando yo regresé en el año 2007, me bajé del avión, entonces pude ver en la primera semana, de hecho en el primer día, las mismas escenas que había visto antes, niños usando zapatos. Había visto una señora vendiendo caramelos, seguramente esa señora, como decirlo, no tenía seguridad social. Y esas cosas me tuvieron en shock, tengo que decirlo literalmente, por más de una semana, de hecho creo que un poco hasta ahora. Es entonces cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer por todo esto? Y la respuesta no la puede encontrar uno solamente como persona, como ser humano, como individuo. Como bien dijo el embajador, hay que tratar de encontrar estas respuestas en colectivo. Y bueno, pero en todo caso hay un cambio personal que uno puede proyectar hacia lo que es el cambio en una sociedad. ¿Y por qué menciono esto? Las cosas que me enseñó Europa, por ejemplo, luego de reflexionar, yo puedo sintetizar esto en solidaridad. Esa es una cosa muy importante. Solidaridad, un sentido crítico que me dio la rigurosidad científica. Bueno, yo trabajé en la Universidad de Bonn, en el Instituto Fraunhofer, en Bonn también, el sentido crítico y esta conciencia social y el sentido de responsabilidad. No quiero extenderme demasiado, pero a veces es un poco difícil. Lo que se ha mencionado aquí es que uno tiene que involucrarse, pero es bien difícil. ¿En qué sentido? Uno se puede encontrar con muchas cosas que no están listas en la sociedad ecuatoriana, pero uno no puede vivirse quejando permanentemente. Hay una burocracia que pesa. Llegar a hacer algo significativo es difícil porque uno tiene que vencer esas barreras. Puede ser que desde los niveles superiores haya un compromiso real y puede haber ideas muy brillantes, pero uno se encuentra como ciudadano, uno se encuentra no con las personas que determinan estas políticas públicas, uno tiene que lidiar a diario con esos niveles burocráticos que muchas veces paralizan cualquier idea que uno pueda tener. Entonces, bueno, no quiero explicar demasiado. Luchar contra esto es difícil. Yo me he encontrado con esto. Podría mencionar varios casos de instancias de la administración pública ecuatoriana. Quiero tomar las palabras de Rafael Correa, que puedo mencionar aquí. El orden mundial no solo que es injusto, sino que es inmoral. Y yo encontraba esta experiencia personal en el caso ecuatoriano. El orden ecuatoriano, cuando yo reflexionaba, no solamente que era injusto, sino que era inmoral. Y compañeros, no es que uno tenga que quejarse, pero hay que saber valorar lo que uno tiene. Mencionaba esta oportunidad que yo tuve en el 2004 y en el 2005, justamente para esto, porque entre el 2007 y el 2011 yo encontraba muy difícil encontrar posibilidades para realización profesional. Yo apliqué a varias universidades europeas y todas me aceptaban. El problema era los recursos económicos. Empezó a haber una crisis económica en Europa justamente
que hacía muy difícil incluso que la gente europea obtenga recursos europeos. Peor una persona de un tercer país, como era mi caso. Hasta que en el 2011 encontré esta oportunidad para aplicar a las becas de CENESID. Y fue la oportunidad que me abrió justamente la posibilidad de estar aquí, haciendo nuevamente investigación. Hacer investigación en estas circunstancias, en este tiempo en el mundo sería muy difícil si no contáramos con esto. Valorar, eso es lo que quería decir. Y agradecer a quién. Nosotros tenemos que ser gratos. Estamos aquí tal vez invirtiendo $250,000, como dijo el embajador, que son financiados por el pueblo ecuatoriano, que son financiados por el ama de casa, por el trabajador. A ellos es a quienes debemos agradecer. Y a esos se calculó 1.750 chicos que tal vez no tengan este CIBB, porque nosotros estamos aquí reunidos. Es bueno que se hagan las memorias, es bueno que haya progreso, es bueno que se hable de journals, es excelente, para eso estamos. También es importante contextualizar las cosas, y esto es lo que yo quería mencionar. Más allá del aspecto científico riguroso, quería mencionar el aspecto humano, la gratitud, el saber valorar, y para cambiar ese orden injusto en Ecuador, la responsabilidad. Uno se pregunta, yo veía ese niño usando zapatos, yo decía, Guillermo, no es, ¿a quién le vas a culpar? ¿Quién es la persona que tuvo la oportunidad para educarse? Eres tú. La responsabilidad era mía, no podía escapar de eso. Compañeros, cuando ustedes regresen, esta es mi segunda experiencia aquí en Europa. Cuando ustedes regresen, muchos de ustedes, esta es la primera experiencia, cuando ustedes regresen a Ecuador, van a tal vez encontrarse con la misma situación. La responsabilidad de cambiar ese orden injusto en nuestro país es nuestra, no podemos escaparnos de eso. Nosotros somos los que estamos educando. ¿Quién más lo va a hacer? Entonces, eso es lo que quería decirles. La responsabilidad será pues nuestra. Muchas gracias y disculpen la extensión. Buenos días, mi nombre es Rosalia Ceballos, yo soy investigadora de INSPI y quisiera expresar un poco hacer eco de las palabras del doctor Chamorro, porque me parece que es importante que las autoridades de CENESID, que las autoridades de la embajada, de nuestro gobierno, un poco entiendan la protección de este sector tan estratégico como es el talento humano. Aquí toda esta juventud, los futuros científicos y talento humano de altísimo nivel que están aquí en Europa y en otros países desarrollados, preparándose, que ojalá regresen al país, necesitan ser considerados como un sector altamente estratégico. Así como a nivel económico se protege a la industria nacional, se protege a otros sectores de la economía del país, creo que este sector es uno ya identificado por el gobierno como sumamente importante. Por eso quiero hacerme eco de las palabras del doctor, porque lograr estos años de trabajo, de esfuerzo de todas estas personas que se están preparando, no se lo logra de la noche a la mañana. Es un esfuerzo que hay que proteger como patrimonio del país. Y yo creo que ahí está faltando. Ahí está faltando. A nosotros como científicos, y me incluyo, nos encanta que se nos mida con las reglas, con los estándares internacionales. Pero tenemos que ser claros, no contamos con esas condiciones en el país actualmente. La realidad de un científico en el Ecuador es totalmente diferente a la que los científicos se desarrollan en los países desarrollados. Nosotros tenemos que lidiar con problemas administrativos, con problemas salariales, con problemas de estabilidad laboral, con diversos aspectos que no son las condiciones que un científico en estos países tiene que enfrentar. Aquí hay la paz, la creatividad para concentrarse en el estudio, para producir y escribir y hacer buena investigación. Nosotros tenemos la voluntad y la capacidad, pero necesitamos que el gobierno proteja a este sector. Necesitamos que nos tomen en serio y que se nos dé las condiciones para poder aportar al país como tenemos toda la voluntad de hacer. Así que, señor embajador, por favor, tomar atención porque el programa Prometeo, por ejemplo, tiene condiciones óptimas, pero es un programa.
necesitamos una visión, una política de mayor estabilidad. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted. Dentro de lo que están en mis posibilidades como embajador, como alguien, como ecuatoriano que está todavía fuera del país, voy a incidir en esto, en lo que pueda, por supuesto, pero permítame hacerle un recuerdo. Miren, se están creando las oportunidades y las bases para lo que usted está reclamando. Se están creando. Solamente un dato. Para Yachaytec, o sea, Yachayep en términos de la ciudad del conocimiento, y Yachaytec, la nueva universidad, que empieza sus clases ya formales en estos días con 400 estudiantes, la inversión del Estado ecuatoriano es de 1.200 millones de dólares. No hay inversión igual en toda Europa para un solo centro universitario. Entonces, esa también es una forma de proteger el conocimiento que ustedes están generando y el que deben y están dispuestos a generar al futuro, dándoles verdaderas oportunidades de trabajo. Está creándose ITIOP, ¿no? Entonces, esas oportunidades, y se están fortaleciendo las universidades tradicionales nuestras. Entonces, sí se está trabajando en eso. Ahora habrá otras estrategias, evidentemente, que sean complementarias a esta o mejores. Vamos a incidir en esto, pero muchas gracias por su acotación.